Te contaré la verdad sobre el hambre más profunda y la fe más radical, la historia de una mujer cuyo último acto de generosidad la salvó de la muerte y desató un milagro infinito de provisión. Esta es la odisea de la viuda de Sarepta, la mujer que demostró que el verdadero favor de Dios se manifiesta no en la abundancia, sino en la obediencia en la escasez extrema. La historia comienza en la tierra de Israel, gobernada por el malvado rey Acab y su esposa fenicia, Jezabel. El profeta Elías había declarado ante Acab que no habría rocío ni lluvia por 3 años, sino por su palabra. Esta sequía no fue un evento natural, fue un juicio divino, un juramento escondido de Dios para confrontar la idolatría del pueblo, que había abrazado al dios Baal, la deidad cananea de la lluvia y la fertilidad. Elías, habiendo pronunciado la sentencia, tuvo que huir de la ira de Acab. El Señor lo guió al arroyo de Kerit, donde fue alimentado por cuervos. Pero cuando el arroyo se secó por la sequía, Dios le dio una orden que desafió toda lógica: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El hecho muy épico y desconocido es la geografía de la gracia. Sarepta era una ciudad fenicia, la misma región de donde era originaria Jezabel, la patrona de Baal. Elías fue enviado al corazón del territorio enemigo y, peor aún, a una mujer gentil y viuda. En la cultura antigua, la viuda estaba bajo la maldición silenciosa de la vulnerabilidad y la pobreza extrema. Su estatus social era el más bajo, era la receptora de caridad, no la proveedora. Y no solo era una viuda, era una gentil, una pagana, una mujer fuera del pacto de Israel, elegida por Dios para sustentar al profeta en medio de la peor hambruna. Esta conexión profética con Jesús es profunda. Jesús mismo usaría esta historia para ilustrar que el favor de Dios no se limita a Israel, sino que se extiende a los gentiles, a los marginados y a los de fe extrema. Lucas capítulo 4 versículos 25 al 26. La viuda de Sarepta fue la primera en recibir el ministerio de un profeta de Israel, un acto épico y trascendental de la gracia. Elías llegó a la puerta de la ciudad y encontró a la viuda. Ella estaba recogiendo leña, el último acto de preparación antes de la muerte. El profeta, con el hambre y el agotamiento del viaje, le hizo 2 peticiones. La primera, simple obediencia a la palabra del profeta Elías: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. La mujer, sin vacilar, fue a buscar el agua. Pero entonces, Elías, el hombre de Dios, le lanzó una prueba que parecía inhumana: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí reside el núcleo de la historia, la fe en tiempos de escasez extrema. La viuda se detuvo y, con la sinceridad brutal de quien enfrenta la muerte, le reveló la verdad de su situación. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos uno y muramos. Esta confesión no es una excusa, es una interpretación a la realidad. Su vida, y la de su hijo, estaba a horas de terminar. Su maldición silenciosa de la pobreza se había convertido en una sentencia de muerte. Su último recurso era un último pan. Si te has preguntado si la fe en tiempos de escasez extrema realmente puede desafiar la ley de la naturaleza, y si te atreves a conocer el poder ilimitado de la obediencia a la palabra del profeta Elías, entonces es tu momento de unirte a la verdad innegable. Dale, me gusta, ahora mismo a este video que honra la fe extrema. Y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal.
Tienes que quedarte hasta el final para desvelar el hecho muy épico y desconocido de por qué el hijo de la viuda tuvo que morir para que el pacto se cumpliera por completo. Y como la historia de la viuda es una profecía de la resurrección de Cristo. Aquí exploramos todos los temas de la Biblia, el poder de la provisión sobrenatural, el milagro del aceite y la harina, y la conexión profética con Jesús en cada encuentro. Únete a la legión de buscadores de la verdad. La respuesta de Elías a la confesión de la viuda fue la declaración más radical y desafiante del Antiguo Testamento. El profeta le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta demanda es la cúspide de la obediencia a la palabra del profeta Elías. Elías, en nombre de su Dios, le estaba pidiendo a la mujer que ofreciera su última esperanza de vida como un acto de fe extrema. Su ración de muerte debía convertirse en su ofrenda de vida. Este es un hecho muy épico y trascendental. La fe verdadera exige el sacrificio de lo último que posees. Elías la estaba obligando a elegir entre la lógica de la supervivencia, comer para morir, y la locura de la fe, dar para vivir. La fe en tiempos de escasez extrema de la viuda se manifestó no en un debate, sino en una acción inmediata. Ella tomó su último puñado de harina y su última gota de aceite, y cocinó una torta para el profeta. Ella, una gentil, una viuda bajo la maldición silenciosa de la pobreza y el hambre, obedeció la palabra de un profeta de Jehová, el Dios que no era el suyo. El favor de Dios se activa a través de la obediencia radical, sin importar el linaje. Y luego vino la promesa, el juramento escondido de la provisión sobrenatural, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija faltará, hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la faz de la tierra. La mujer, habiendo cumplido el mandato, regresó a su casa y presenció el inicio del milagro del aceite y la harina. El relato bíblico es simple y poderoso. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, por muchos días. El milagro infinito no fue una explosión de riqueza, fue una persistencia constante. Cada mañana, la mujer iba a la tinaja y encontraba suficiente harina para el día. Iba a la vasija y encontré suficiente aceite. Nunca había de sobra, y nunca faltaba. El milagro se renovaba en cada acto de fe, en cada extracción de la harina y del aceite. Este es un hecho muy épico y desconocido en su enseñanza. Dios no le dio una gran reserva para el resto de la sequía, le dio la provisión diaria, enseñándole la necesidad de la dependencia continua. El milagro no terminó con un solo pan, duró muchos días hasta el final de la sequía. La viuda, el profeta y su hijo vivieron literalmente de la palabra de Dios, sustentados por el milagro del aceite y la harina. La conexión profética con Jesús es ineludible. Este milagro del aceite y la harina es un tipo del pan de vida. Jesús enseñaría a sus discípulos a orar por el pan nuestro de cada día, reflejando esta provisión diaria y constante. La viuda de Sarepta, al compartir su último pan, se convirtió en la precursora del cuerpo de Cristo, una mujer gentil que demostró que el reino de Dios opera por la fe en la escasez, no por la suficiencia personal. La casa de la viuda de Sarepta se había transformado en un santuario viviente de la provisión sobrenatural. El milagro del aceite y la harina era un recordatorio constante para ella, su hijo y el profeta Elías de la fidelidad del Dios de Israel en medio de la peor escasez extrema. La obediencia a la palabra del profeta Elías había asegurado la vida. Sin embargo, el destino, en su naturaleza cruel, tocó a la viuda en el corazón de su bendición. Después de un tiempo, el hijo de la mujer cayó enfermo gravemente,
hasta que no quedó en el aliento. La muerte entró en el santuario de la vida, amenazando con desmantelar el pacto de la fe extrema. La reacción de la viuda fue una mezcla de dolor, culpa y confrontación. Al ver a su hijo muerto, su maldición silenciosa de viudez y desamparo resurgió con una fuerza terrible. Ella confrontó a Elías con una pregunta que destilaba la amargura del dolor: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? Este es un hecho muy épico y desconocido en su significado teológico. La viuda creyó que la presencia del varón de Dios y su santidad habían expuesto y activado un juicio divino por algún pecado oculto en su pasado. Ella pensó que el favor de Dios era condicional a una pureza que ella, como gentil y viuda, no podía mantener. Ella estaba usando la lógica de la ley y el juicio, no la lógica de la gracia que había experimentado con el milagro del aceite y la harina. La confrontación de la viuda, aunque injusta, es un lamento épico y trascendental de la humanidad ante el sufrimiento. Ella no entendía por qué, después de haber demostrado fe en tiempos de escasez extrema y haber albergado al profeta, la tragedia la había golpeado. El pacto de la provisión sobrenatural parecía haberse roto. Elías no se defendió ni la reprendió por su acusación. Su respuesta fue simple y llena de compasión: dame acá tu hijo. Elías tomó al niño de su regazo, lo llevó al aposento alto donde moraba, y lo puso sobre su propia cama. Lo que sucedió a continuación es una conexión profética con Jesús, que es el corazón del Evangelio. Elías se postró sobre el niño 3 veces e invocó al Señor con una oración desesperada y audaz: Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. La oración de Elías no fue una súplica pasiva, sino una lucha cuerpo a cuerpo con la muerte. El profeta se convirtió en el mediador de la vida, enfrentándose al poder de la muerte. Este es el juramento escondido de la profecía: la vida del profeta debe reflejar el poder del Dios que sirve. El hecho muy épico y trascendental fue el resultado: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. El primer registro de una resurrección en la Biblia se produjo en la casa de una viuda gentil y pobre. Elías tomó al niño y se lo entregó a su madre, con las palabras que se convertirían en la base de la fe de la viuda: mira, tu hijo vive. El milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta fue la culminación de su fe extrema. El milagro del aceite y la harina había probado la fidelidad de Dios en la provisión sobrenatural. La resurrección probó su soberanía sobre la muerte misma. La respuesta final de la viuda a Elías es la verdad más profunda de la obediencia a la palabra del profeta Elías y la fe en tiempos de escasez extrema. Ella no respondió con gratitud por la comida, sino con una afirmación de la identidad del profeta y la verdad de su mensaje: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este es un hecho muy épico y desconocido en su impacto. La viuda pasó de creer en un Dios que provee, por el aceite y la harina, a creer en un Dios que da vida. Su fe fue perfeccionada por la tragedia y la gracia. Su maldición silenciosa de la viudez, ahora transformada, la convirtió en la primera mujer en el Antiguo Testamento en recibir a su hijo de la muerte. El favor de Dios sobre ella no solo fue la vida para ella y su hijo, sino la certeza de la verdad. Ella se convirtió en una testigo viviente de que la palabra de Dios es fidedigna, incluso en el rostro de la muerte. La conexión profética con Jesús se hace aquí cristalina. Este milagro prefigura la resurrección del propio Cristo, la victoria final sobre el aguijón de la muerte. La viuda de Sarepta experimentó un adelanto de la resurrección general. La escasez extrema que la había llevado al borde de la desesperación se convirtió en el escenario de su mayor triunfo espiritual.
La lección del milagro del aceite y la harina y la resurrección es una sola. La obediencia radical en el momento de mayor necesidad desata el poder ilimitado de Dios. Ella dio lo último para recibir lo infinito. El relato bíblico no nos da más detalles de su vida, pero su existencia continuó sustentada por la provisión sobrenatural hasta el final de la sequía. Ella y su hijo vivieron para contar una historia que se usaría siglos después en el Evangelio. Su hogar, una vez un lugar de luto y hambre, fue el refugio del profeta, el lugar del milagro infinito y el testimonio de la vida después de la muerte. El hecho muy épico y trascendental de esta historia es que la fe de la viuda gentil fue superior a la de muchos en Israel. Jesús mismo la exaltó, diciendo que Elías fue enviado a ella y no a las muchas viudas que había en Israel. Su fe extrema se convirtió en un reproche a la incredulidad del pueblo del pacto. La mujer que debería haber sido la más débil se convirtió en la más fuerte. Su historia nos enseña que el cristianismo no se trata de donde nace, sino de a quien le obedece. Su acto de entregar su último pan es un recordatorio de que la verdadera caridad y la obediencia a la palabra del profeta Elías son la llave para desbloquear el depósito de la gracia y la provisión sobrenatural. Su vida es el eco de que el reino de Dios siempre empieza en la periferia, entre aquellos que la sociedad ha olvidado y marcado con la maldición silenciosa del desamparo. El legado de la viuda de Sarepta es la eterna verdad de que el favor de Dios no se basa en el mérito, sino en la obediencia del corazón. Ella, una mujer de Sidón, de la misma región que la malvada Jezabel, se convirtió en el ejemplo viviente de la fe extrema y la gracia universal. Su historia, en toda su sencillez y profundidad, nos da la lección final de la provisión sobrenatural. El milagro del aceite y la harina y la resurrección de su hijo no fueron el final, sino el inicio de una vida anclada en la confianza total en el Señor. Ella aprendió que la obediencia a la palabra del profeta Elías es la única moneda que compra la vida en medio de la escasez extrema. El hecho muy épico y desconocido que la tradición rabínica y cristiana ha explorado es el destino de su hijo. Algunos creen que el hijo resucitado de la viuda de Sarepta se convirtió en el profeta Jonás, el mismo que más tarde sería tragado por un gran pez y que tendría su propia experiencia de resurrección de 3 días. Si esto es cierto, el acto de fe extrema de la viuda no solo salvó a su hijo, sino que lanzó a otro profeta al ministerio, demostrando el efecto multiplicador de la obediencia radical. Esta conexión profética con Jesús se extiende a la parábola de los talentos. La viuda no escondió su talento, su última ración de comida, lo invirtió en obediencia, y el retorno fue un milagro infinito, provisión diaria y la vida de su hijo. Ella demostró que darlo todo es la forma más segura de recibirlo todo de aquel que es la fuente inagotable. Su maldición silenciosa de ser viuda y gentil fue rota, y su nombre, aunque omitido en el texto sagrado, se convirtió en un sinónimo de la fe en tiempos de escasez extrema. Ella es la mujer que, con su último acto de caridad, nos enseña que el cielo nunca es superado en generosidad. El juramento escondido de la historia es que Dios siempre se acerca a los vulnerables, a los que han llegado a su límite. Elías no fue enviado a la corte de un rey piadoso, sino a la puerta de una viuda que estaba recogiendo leña para su propia pira funeraria. Su casa, su vida, se convirtió en la prueba de que el Evangelio no es una teoría, sino un poder que vence al hambre y a la muerte. Hemos desvelado la historia de la viuda de Sarepta, la mujer que compartió su último pan y recibió un milagro infinito. Su vida es el eco de que la fe extrema es la única respuesta a la escasez extrema. Guerreros de la luz. Si la historia de esta viuda te ha confrontado con la obediencia a la palabra del profeta Elías y con la necesidad de darlo todo a Dios, entonces es hora de que te reconozcas. Dale,
me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estos hechos muy épicos y desconocidos que demuestran que el milagro del aceite y la harina sigue ocurriendo en la vida de los que creen sin ver. Tu testimonio es vital. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción. ¿En qué momento de tu vida has experimentado la provisión sobrenatural de Dios? ¿Cuál ha sido tu último pan que Dios te pidió? Queremos leer tu historia de fe extrema. Y cierra tu jornada con esta frase de profunda reflexión: el milagro infinito de Dios no comienza cuando tienes de sobra, sino cuando le das el último puñado de harina a pesar del miedo.